Hola, soy Carlos Torrealba, estudiante de la Universidad de Yacambú y en este momento estaremos hablando acerca de el liderazgo de los grupos. Según María Inés Gómez, el liderazgo es un conjunto de habilidades que nos permiten como individuos guiar, influir, motivar, entre otras cosas, a un grupo de personas para alcanzar ciertos objetivos en común. Un líder, según la autora, es capaz de inspirar y generar un cambio positivo en diversos contextos, ya sea en una empresa, en una familia, en un equipo de fútbol, en un equipo de básquet, en equipos deportivos en general, este, o en una comunidad. En todos los grupos, sea cual sea su función, va a haber siempre un líder. Es importante mencionar que el liderazgo no es una tarjeta de presentación, no es algo que nos coloca por encima de los demás. El liderazgo tampoco es un cargo, sino que es más que todo una capacidad para articular la visión de todos los miembros para guiarlos hacia un objetivo común, como lo decía la autora. También es en psicología un conjunto de habilidades que le permiten a esa persona que ejerce el liderazgo poder conectar la mente y las emociones juntamente también con el cuerpo de los miembros para alcanzar una meta o un objetivo en común. Me llama la atención que la palabra líder viene de Leiden, una palabra de inglés antiguo que significa guiar eh, o abrir paso. Es importante mencionar la connotación que se le da a esta palabra porque si analizamos a profundidad lo que significa esta palabra, no es ejercer dominio, no es estar al frente para dirigir, sino más bien es para guiar, es para abrir camino. Si lo llevamos a un otro contexto, no implica mandar, no implica esclavizar, no implica estar por encima de los demás, sino que abrir el camino para que todos los miembros del grupo o del equipo puedan avanzar. Es una persona que siempre está al frente para ayudar al grupo a alcanzar sus objetivos en común. Durante el estudio de liderazgo han salido algunos enfoques y hoy vamos a hablar acerca de los principales enfoques. En este caso decidí escoger nada más 6. El primero es la teoría del gran hombre. En la antigüedad se pensaba que el líder nacía con ya cualidades preestablecidas que le permitían ejercer el dominio o ejercer cierta influencia sobre los demás. Muchas veces se pensaba que los hijos de reyes o algunos filósofos o algunos soldados influyentes en el ejército o en cualquier otro ámbito de la vida eran los que nacían con las cualidades específicas para liderar, dominar y estar al frente de la nación desde cualquier área o cualquier rama. Pero esta teoría poco a poco se fue desmantelando y lo vamos a hablar más adelante. Pero hablando ya de la teoría del gran hombre, este establecía que los líderes nacían, como bien lo mencioné, que poseían características que los diferenciaban del resto y que los ponían, por así decirlo, en un estatus o nivel social superior. Esta teoría también está entrelazada con la teoría de los rasgos. Estas dos tienen ideas en común porque la teoría de los rasgos se enfoca en identificar, como dice aquí, características o rasgos específicos que están asociados con el liderazgo efectivo. Es importante mencionar que estas dos ramas están entrelazadas, como se mencionó ya, pero hay un enfoque que es el siguiente, que comenzó a cambiar la visión que tenían las personas con respecto al liderazgo hacia un enfoque más actual. Todos estos procesos están ordenados de forma cronológica para ver cómo iba evolucionando el concepto de liderazgo a lo largo de la historia. Ahora, en la teoría del comportamiento, que es la teoría que mencionábamos en este momento, se centra específicamente en el estudio de los comportamientos y las acciones que realizan los líderes en lugar de sus rasgos personales. Esto se enfoca más en las acciones que en la propia conducta. Aunque la conducta está relacionada con nuestras acciones, en cierto punto, pues no define totalmente lo que nosotros realizamos. El enfoque conductual de la psicología, específicamente hablando, nos permitió entender que el liderazgo no es una serie de cualidades natas, sino que son una serie de comportamientos que nos permiten cultivar las capacidades que nos permitirán más adelante ejercer el liderazgo en sí mismo. Luego, en la siguiente teoría o el siguiente enfoque, encontramos el de
la teoría de contingencia. Como les dije, esto es en orden cronológico para que pudiéramos ir viendo la evolución del concepto de liderazgo o la concepción que tenía la sociedad contemporánea de ese momento. Y la teoría de contingencia nos habla acerca de que la eficacia del liderazgo dependía del contexto y que no existe un enfoque único para poder liderar de forma efectiva. Ya para ese entonces habían otros enfoques, unos más importantes que otros, unos más influyentes que otros, pero este enfoque establecía principalmente que ninguno era un enfoque totalmente efectivo, ninguno podría asegurarte el éxito como líder, sino que más bien dependía de una serie de conductas, dependía de una serie de acciones, dependía de una serie de factores del contexto para poder ejercer un liderazgo totalmente eficaz. Luego, la teoría transformacional. Esta teoría es una de las más actuales, la más utilizada en el sector empresarial y en el sector tecnológico, porque el liderazgo transformacional consiste en inspirar, motivar y elevar el potencial de cada uno de los miembros de los equipos o de los grupos. Esto se ve reflejado hoy en día porque hoy contamos con ciertas herramientas que en la antigüedad no tenían, no contaban las personas de esa época, y estas herramientas psicológicas, sociales, antropológicas e históricas nos permiten ver cómo ha ido evolucionando el liderazgo a tal punto de nosotros poder adaptarlo a las necesidades de cada uno de los miembros. Esto a su vez los ayuda o nos ayuda como líderes, en este caso, ¿verdad? A poder motivar, inspirar, influir positivamente en las demás personas para que éstas alcancen su máximo potencial sin perder su esencia y sin dejarse llevar totalmente por la corriente que es representada por el grupo. También tenemos aquí la teoría situacional. La teoría situacional es interesante porque sugiere que el liderazgo debe adaptarse a la madurez de cada uno de los miembros. Esto, en pocas palabras, nos quiere decir que el liderazgo debe adaptarse específicamente a las necesidades de cada una de las personas que forman parte del grupo o del equipo para que pueda ser un liderazgo efectivo. No todas las personas somos iguales, no todas las personas tenemos las mismas cualidades, no todas las personas tenemos los mismos talentos o dones, no todas las personas somos efectivas en la misma medida, y es por eso que un liderazgo situacional debe adaptarse dependiendo, como lo dice el nombre, de las situaciones, dependiendo del contexto, dependiendo de los miembros, para poder alcanzar el objetivo eh, sin pisotear las necesidades de cada uno de los miembros del equipo o grupo. Esto me lleva a pensar en una expresión o una frase que se llama liderazgo camaleón. Se denomina el liderazgo camaleón. ¿Cómo funciona el liderazgo camaleón? Este, Esto se ve representado específicamente en la área transformacional y situacional, porque los anteriores liderazgos que mencionamos o las anteriores teorías que mencionamos, pues hablaban acerca de cualidades específicas de un líder nada más o de sus acciones. Pero estos dos últimos nos hablan acerca de un enfoque más actual, nos hablan acerca de cómo debe orientarse o cómo debe manejarse el liderazgo para que sea totalmente efectivo. Esto podemos verlo analizando al animal, al camaleón, cómo cambia de color dependiendo de la situación, dependiendo de la temperatura, dependiendo de su estado de ánimo, si se siente amenazado, si se siente feliz, si está en temporada de apareamiento o cualquier otra etapa de su vida o cualquier otra situación en la que esté atravesando. Y es por eso que nosotros podemos ver este liderazgo, estos dos últimos liderazgos, estas dos últimas teorías, como representadas en este animal, en el camaleón, dispuestos a adaptarse dependiendo de las circunstancias, dependiendo del contexto, dependiendo del reto, del desafío, de las amenazas o del objetivo o meta en común a realizar. Luego tenemos unos conceptos interesantes que son las competencias de un líder. Esto ya es entrando más en la persona, esto es entrando más en lo que debe poseer una persona para poder ejercer un liderazgo totalmente efectivo o gran parte positivo. Y es por eso que dividí todas estas cualidades en tres principales. En primer lugar, tenemos el autocontrol. Esto, en pocas palabras, nos dice que una persona que desea liderar debe tener autocontrol, y esto se ha manifestado en su integridad,
Es decir, que esta persona es totalmente transparente, que no vive una doble vida, por así decirlo, en términos coloquiales. Debe tener ética, debe ser una persona que esté dispuesta a llegar a los límites necesarios y no sobrepasarlos por el bienestar del equipo o un bienestar personal, sino que sepa hasta dónde se puede llegar y que debe proteger la integridad también de sus miembros. Otra cualidad que debe tener dentro de esta área del autocontrol es el autoconocimiento. Esta persona debe saber quién es, cuál es su propósito, qué ha venido a hacer aquí, cuál es el objetivo que tiene en este caso el liderazgo específico, ¿verdad? Por ejemplo, si es un director técnico de un equipo de fútbol, debe saber que su función es liderar al equipo para poder ganar. Si es un gerente de una empresa, debe llevar a los empleados a una experiencia para poder trabajar de una manera positiva y generar ganancias a la empresa, cuidando también el bienestar al mismo tiempo de sus empleados y así muchas otras áreas. También esto implica, autoconocerse implica que pueda saber sus emociones, pueda controlar sus emociones, pueda saber cómo reacciona en determinados casos, en determinadas situaciones, para poder reaccionar de la mejor manera posible y no perder el control. También tenemos la humildad, muy importante. La humildad en el liderazgo es una cualidad importantísima, porque como mencioné anteriormente, el liderazgo no es mandar o estar por encima de los demás, sino abrir el camino, abrir el espacio, propiciar un ambiente donde todos puedan sentirse seguros de sí mismos y seguros como equipo o como grupo. También deben tener resiliencia, una capacidad de resistir a pesar de las dificultades, debe tener pasión por lo que hace, debe tener motivación a su mismo tiempo y también entusiasmo. Estas dos últimas relacionadas íntimamente porque se alimentan entre ellas, la pasión y el entusiasmo. Es decir, esta persona debe conocerse a sí misma, saber cuáles son sus motivaciones, cuáles son los límites hasta donde debe llegar y debe conocer la manera también de inspirar a su equipo. Luego tenemos la parte de comunicación, importantísima, una parte clave en la parte del liderazgo, en el sector del liderazgo empresarial, el liderazgo deportivo, el liderazgo en la vida cotidiana, el liderazgo comunitario, en cualquier tipo de liderazgo, este es un factor fundamental, la comunicación, y está dividido en comunicación asertiva, saber expresar tus ideas de la manera correcta, saber expresar tus ideas de la forma en que quieres que realmente lleguen a las personas. Esto me hace recordar una frase que dice, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Esto forma parte de la comunicación asertiva. También tenemos la escucha activa. Muchos de nosotros nos gusta hablar bastante, pero muy pocos les gusta escuchar. Escuchar es una parte importante al ejercer el liderazgo porque solo así podremos retroalimentarnos con las opiniones o críticas constructivas de los miembros de nuestro grupo, no nada más para tomarlas en cuenta y dejarlas a un lado, sino para realmente ponerlas en práctica y hacer que el equipo vaya evolucionando poco a poco. Luego tenemos también la empatía, ponernos en los zapatos de los demás para saber lo que están sintiendo, ponernos en los zapatos de los demás para saber qué es lo que ellos esperan alcanzar. También debemos delegar, la delegación. Por lo general, tenemos un mal concepto como sociedad de que el líder se encarga de todo. El líder no debe encargarse de todo, debe delegar responsabilidades para no sobrecargarse y para poder alcanzar los objetivos de una manera más colectiva. No debe alcanzar los objetivos por sí mismo, sino que para eso está en la función. El líder debe delegar para que los objetivos, las metas del equipo puedan cumplirse de una manera más efectiva y que todos puedan quedar satisfechos cumpliendo con su parte. También debe tener empoderamiento, debe ser una persona que sepa lo que vale, que sepa lo que puede llegar a alcanzar, que sepa quién es y que nadie pues puede dejarlo mal puesto, que sepa que tiene autoridad, sí, pero que no debe sobrepasarse con la autoridad que le es conferida y también debe tener una capacidad de resolución de conflictos. Como les decía, esto está íntimamente relacionado con las características anteriores del autocontrol, porque cuando tenemos autocontrol podremos resolver los conflictos de una manera más pacífica y de una manera más constructiva para el grupo en general. También tenemos el último punto en general que lo denominé estrategia y que está dividido en visión a futuro. Cuando un líder tiene visión a futuro, pues es más probable que el equipo pueda alcanzar los objetivos que se han propuesto. También debe tener
una capacidad de toma de decisiones bajo presión o sin presiones también, pero debe tener una buena capacidad de tomar las decisiones correctas, considerando los pros y los contras, las consecuencias también que éstas podrían acarrearle al grupo. También debe tener pensamiento crítico, no debe ser una persona que se deje influenciar o una persona que crea en dogmas solo porque sí o solo porque está establecido, sino que cuestione, averigüe, investigue y pueda llegar a una conclusión para poder ejercer el liderazgo de forma efectiva. También debe tener creatividad y una orientación hacia el logro. Todos estos factores, todos los mencionados, el autocontrol, la comunicación, la estrategia y todos los subfactores que mencionamos en este momento, pues son de vital importancia para poder ejercer un liderazgo efectivo. Luego entramos en el tema de los estilos del liderazgo. Hay varios estilos de liderazgo, pero los condensé todos en este párrafo para que pudiéramos analizarlos de una mejor forma. En primer lugar, el liderazgo autocrático. El liderazgo autocrático me llama la atención porque se centraliza en la autoridad y el control. Es decir, una persona llega, ejerce el liderazgo de una forma en que él es el único que tiene voz, por así decirlo, pero este liderazgo es útil específicamente, en su mayoría de los casos, en situaciones críticas porque limita la participación. Esto podría verse representado en una empresa que está cayendo en la quiebra, los empleados no saben qué hacer, no tienen a alguien en la cabeza que pueda dirigirlos, y entonces esta persona toma el liderazgo autocrático, toma el control, poniendo en práctica este tipo de liderazgo, este estilo de liderazgo, para poder alcanzar los objetivos, pero llevándose gran parte de la responsabilidad en el proceso. Luego tenemos el liderazgo democrático. Este promueve el diálogo, promueve la igualdad, promueve las opiniones de los demás, la colaboración en la toma de decisiones, la libertad y muchas otras cosas que promueve este tipo de liderazgo, este estilo de liderazgo democrático, porque este puede verse representado más que todo en la política o más que todo en el asunto empresarial o en un asunto eclesiástico, por así decirlo, donde las personas tienen voz y voto para tomar decisiones todos con el mismo peso, por así decirlo, para que no sea una sola persona la que tome las decisiones, no sea una sola persona la que lleve la responsabilidad, no sea una sola persona la que lleve toda la carga, sino que puedan distribuirse, puedan ser delegadas las responsabilidades para que pueda ejercerse el objetivo, pueda ejercerse el control, no de una manera autocrática, no de una manera personal, sino que de una manera distribuida equitativamente para poder alcanzar los objetivos. También tenemos el liderazgo laissez-faire. Este, este término nos hace referencia a que casi toda la libertad se otorga al equipo. Es decir, el líder es más que todo una figura. Y este tipo de liderazgo es ideal para cuando tenemos miembros altamente autónomos, altamente competentes, altamente eficaces en sus roles y solo necesitan una figura de liderazgo para que pueda delegar las responsabilidades, pero cada quien se hace responsable de la suya en específico. Esto nos hace referencia más que todo a un equipo de fútbol donde aunque las decisiones no las toman los jugadores en general, sí tienen gran parte de la responsabilidad a la hora de ejecutarlas. El director técnico y su equipo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del fútbol, establecen el plan, eh, establecen el camino que se quiere recorrer, establecen las metas y los objetivos juntamente con los jugadores, pero los jugadores en este caso se hacen cargo de ejercer el control, de ejercer la responsabilidad, de ejercer el liderazgo en cierta parte. También tenemos el liderazgo transformacional, que está relacionado también con el enfoque anteriormente mencionado. Es lo mismo, pero está dirigido hasta otra rama, por así decirlo, porque, como les dije anteriormente, este es uno de los más valorados hoy porque promueve la inspiración, la motivación y promueve también la elevación del potencial de cada uno de sus miembros para alcanzar un objetivo en común. Pero este liderazgo no solamente se enfoca en el objetivo, se enfoca en que la persona pueda ir creciendo, obtener un crecimiento personal durante este proceso en el que se está envolviendo. Es hora de hablar acerca de líderes que se destacan o se destacaron en cierto periodo del tiempo de la humanidad, específicamente unos más actuales que otros, pero
estos líderes se enfocaron o forman parte de los enfoques de liderazgo anteriormente mencionados. Entre los ejemplos de líderes transformacionales, encontramos primeramente a Nelson Mandela, referente mundial conocido por toda la humanidad porque fue un activista que pasó 27 años en la cárcel por unas injusticias, pero se convirtió en presidente de alguna u otra forma y ganó popularidad gracias a eso, pero no promovió la venganza, no promovió el odio, no promovió ideales fascistas o supremacistas contra los demás del país, sino que trató de unificar a todos y lo logró. Logró unificar a una nación dividida después de años de racismo, años de discriminación, años de injusticias y logró construir una estructura social sólida para el país y marcar un precedente, como bien decía, sin recurrir a la venganza. También tenemos entre estos líderes a Simón Bolívar, un referente nacional de aquí de Venezuela, porque gran líder pues fue un militar y un político venezolano. Como les decía, no fue que estas personas nacieron ya con dones o cualidades que los hicieron aptos para liderar, sino que gracias a la educación, al contexto, a los factores externos del ambiente, por decir, y a las demás personas, factores sociales, factores educativos, estas personas lograron ejercer un liderazgo que transformó positivamente, no solo para llegar a los objetivos, sino también para el crecimiento personal de cada una de las personas. Este personaje icónico, histórico de nuestro país, liberó varios países. El más destacado es nuestro país, Venezuela, del Imperio Español. Esto se ve desde un punto de vista psicológico, podríamos decir que Simón Bolívar poseía una visión estratégica y amplias capacidades de convicción. Es decir, era una persona que estaba firme en lo que creía y esta firmeza, esta convicción, esta visión lo hacían un líder nato, por así decirlo, para poder inspirar a los demás. Logró unificar ejércitos de diferentes lugares, de diferentes países, de diferentes colonias, de diferentes sitios de Latinoamérica para unirse con un objetivo en común y alcanzar la independencia de una buena parte de Latinoamérica. Luego también tenemos a Steve Jobs, un líder transformacional, no como los dos anteriores, no fue político, más bien su visión era guiada hacia la tecnología, hacia el diseño, hacia la experiencia, hacia el bienestar y como ya muchos sabemos, pues es una persona muy conocida, fue una persona muy conocida y sus productos de su empresa, ¿verdad? Siguen siendo hoy un estandarte para las demás empresas de tecnología. Él fue el cofundador de Apple y revolucionó la industria de la tecnología, donde se involucró en música, telefonía, computación y otras áreas de la tecnología. Y gracias a él, muchas de las tecnologías que habían en el pasado solo para las personas de élite, hoy en día podemos tenerlas en nuestras manos. Revolucionó industrias enteras, cambió la visión de muchos de sus ejecutivos, cambió la visión de sus trabajadores y los inspiró para llegar a la excelencia. Luego, en el siguiente tipo de liderazgo, podremos encontrar líderes de rasgos o líderes carismáticos, como Martin Luther King Jr. Este fue un pastor bautista, lideró un movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, específicamente de las personas afroamericanas hacia la no violencia. Pues su capacidad de oratoria, su capacidad de movilización personal de masas, pues lo hicieron una persona altamente capaz de liderar a grandes cantidades de personas para alcanzar el ideal de la paz y vivió un discurso de igualdad. Me llama la atención que cuando nosotros averiguamos acerca de su historia, hay una palabra que resalta bastante implícitamente: integridad. No era que él predicaba o hablaba acerca de la igualdad solo por decirlo, sino que su vida cotidiana trataba de vivirla así con igualdad. Es decir, vivir lo que predicaba, vivir lo que transmitía. No era una persona nada más de hablar de la boca para afuera o liderar desde arriba, sino que lideraba desde dentro de las masas, por así decirlo.
También tenemos aquí en Venezuela un referente nacional, odiado por muchos, amado por otros, Hugo Chávez Frías, que fue un militar y político venezolano, presidente de Venezuela desde 1999 hasta 2013, y este generó grandes cambios positivos en el país, reduciendo grandemente la tasa de pobreza en el país y también logró ejercer un liderazgo que conectó emocionalmente con millones de venezolanos a lo largo de la historia y que a día de hoy, ya a 13 años de su muerte, pues muchas personas siguen transmitiendo sus ideales y las creencias o los objetivos que tenía él en su momento y que logró transmitir efectivamente a un pueblo completo. También tenemos a Evita Perón, una actriz argentina que también fue política, fue primera dama también de ese país y defensora de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, pero también específicamente defensora de los derechos de las mujeres. Como bien sabemos, en nuestra sociedad, durante mucho tiempo, pues no permitía la educación de la mujer, no permitía el voto de la mujer y eh, dejábamos a las mujeres solo dentro de las casas. Pero esta mujer fue una de las líderes o lideresas que influyó en Latinoamérica, específicamente en Argentina, para hacer un cambio positivo y poder impulsar cambios sociales, como bien mencionamos, en específicamente su país, para poder lograr que las mujeres pudiesen votar en las elecciones de dicho país. Luego tenemos a los líderes de servicio, líderes éticos, también como Mahatma Gandhi, de la India, un abogado, un político, un monje también, según considerado por muchos, que lideró la independencia de la India, pero lo hizo de una forma no violenta, lo hizo de una forma que transmitía la paz. Un ejemplo puro de liderazgo servicial es este hombre, porque durante toda su vida se dedicó a servir y a promover ideales positivos para nuestra sociedad. A pesar de las creencias, diferentes culturas, pues lograron unificarse bajo sus ideales en cierta parte y logramos vivir mejor en parte gracias a sus aportes, gracias a su liderazgo y gracias a su influencia en la historia. También tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, eh, que fue una gran referente también, al igual que Gandhi, pues era una monja católica que fundó las misioneras de caridad para ayudar a los más necesitados. No fue su única labor, no fue su única responsabilidad, no fue la única forma en que ejerció liderazgo, sino que su liderazgo fue más que todo sobre el ejemplo. Las personas que pudieron verla en vida o algunos a través de materiales audiovisuales, pues pudieron darse cuenta que era una persona realmente íntegra, que vivía lo que predicaba, que era una persona totalmente consagrada y que inspiraba a las demás personas hacia el camino de la paz, hacia el camino del arrepentimiento y también hacia el camino de la compasión y el servicio a las comunidades, el servicio en todo momento, el servicio radical bajo cualquier circunstancia. También tenemos a Malala Yousafzai, perdón, que fue un activista por la educación de las niñas en su país, en los países arábicos, pues muy pocos derechos tienen las mujeres, pero ciertos personajes pues han sido claves para que estas personas, específicamente niñas o mujeres, puedan tener acceso a la educación, puedan tener acceso a los derechos, a los mismos derechos que los hombres y que no se vean disminuidas por los mismos. Esta persona representa un ejemplo en valentía, un ejemplo de propósito y su liderazgo fue ético porque utilizó su voz no para un beneficio personal, no para enaltecerse a sí mismo, no para obtener algo a cambio, sino para representar a millones de personas, de mujeres, de niñas que no tenían acceso a la educación. También tenemos a líderes estratégicos y de gestión, específicamente a Indra Nooyi, una ex CEO de Pepsi-Cola, o la empresa PepsiCo, considerada una de las mujeres más poderosas del mundo empresarial. Esto es importante porque ya estamos en el ámbito empresarial. Esta mujer implementó estrategias de desempeño con propósito, como le denominaba ella.
Esto demostraba empatía, demostraba sostenibilidad y también demostraban que todos estos factores juntos podrían eh, contribuir a la estabilidad financiera de las empresas y también de los países. Luego tenemos a Angela Merkel, una física y política de Alemania. Fue canciller durante 16 años, según la información que poseo, y su liderazgo fue más que todo analítico y pragmático. Esto quiere decir que tuvo una capacidad de negociar con la Unión Europea durante crisis financieras y migratorias y se convirtió en una líder de facto, una líder de hechos en Europa. Una persona que tenía unos ideales ya establecidos, una persona pragmática, una persona que no se iba a tambalear dependiendo de las circunstancias, sino que estaba firme en sus convicciones y era una persona que iba a avanzar mientras las circunstancias lo permitieran. E iba a hacer lo posible por avanzar si aún así no las permitían. Luego tenemos a Elon Musk, el hombre más rico del mundo en la actualidad, una persona nacida en Sudáfrica, que bueno, los que conocen la historia pues saben que comenzó su negocio como muchos otros millonarios del mundo, en un lugar pequeño, en un lugar, un garaje, pero ahora es dueño de Tesla, de SpaceX, de la red social X o X, lo que anteriormente conocíamos como Twitter, y es una de las personas más ricas del mundo porque es una persona visionaria. Esta persona ejerce un liderazgo en sus trabajadores y a nivel mundial también, ahora también en lo político, porque es una persona con una visión increíblemente avanzada, una visión aparentemente avanzada para nuestra época, así como los grandes pensadores de la antigüedad tenían una gran visión de lo que sería la actualidad. Este, Desafió completamente el status quo y el tecnológico. También se enfrenta a riesgos extremos con respecto a su dinero, con respecto a límites humanos, con respecto a ideales humanos. Últimamente, pues lanzaron un cohete que logró aterrizar por sí mismo sin explotar. Son límites que no habíamos cruzado como humanidad, son límites tecnológicos y económicos que nos han impulsado a ser cada día mejores, a inventar nuevas tecnologías cada día más y también nos ha impulsado a ser mucho mejores en nuestras funciones, a ejercerlas de una mejor manera. También tenemos a los líderes situacionales, como bien mencionábamos. Estos son más que todo políticos, porque en primer lugar tenemos a Winston Churchill, un inglés que, como muchos lo conocemos por la historia, desempeñó el cargo de primer ministro en la Segunda Guerra Mundial y ejerció un liderazgo situacional por los siguientes factores. Ejerció el liderazgo en época de guerra, debía adaptar el liderazgo a las necesidades del pueblo, a las necesidades de los aliados en general, pero principalmente a los intereses de su país, y debía adaptar el liderazgo también a una etapa de crisis mundial, porque la Segunda Guerra Mundial fue un evento no cerrado, no fue un evento aislado, sino que fue un evento que ocasionó miles de millones de muertes a lo largo del mundo, pero también desestabilización económica, social y moral de la sociedad en general. Así que su figura fue clave para poder alcanzar los ideales, los objetivos, las metas del ejército aliado, de poder ganar esta Segunda Guerra Mundial y demostrar que todos somos iguales, todos en ese momento eran iguales de igual forma, y que todos somos humanos, no debe haber discriminación. También tenemos a Arturo Uslar Pietri, un venezolano, intelectual, escritor, este, líder de pensamiento venezolano, muy conocido por muchos, autor de la frase conocida Sembrar el petróleo. Este, También fue una persona que tuvo una influencia en el pensamiento y en la cultura venezolana porque tenía una capacidad de diagnosticar problemas de la sociedad, y proponer algunas soluciones mediante su visión estratégica para llegar a ciertas concesiones sociales, políticas, económicas y poder encontrar una solución. Es por eso que algunos lo consideran como la brújula moral del país venezolano en cuando estaba en vida. Luego también tenemos a Jacinda Ardern de Nueva Zelanda. Esta fue una ex primer ministra
de ese país, conocida por su gestión durante la pandemia del coronavirus y las crisis que experimentaba ese país durante esta etapa tan devastadora. Y también redefinió el liderazgo moderno en cierta forma porque tenía una característica que muchos de nosotros como sociedad estamos perdiendo hoy en día, que es la compasión. También la empatía, ponernos en los zapatos de los demás y entender lo que sienten. No nada más para juzgar, no desde un punto de vista exterior, sino para poder solucionar y avanzar moralmente como sociedad. Y dicen que esta mujer logró cumplir los objetivos sociales con una altísima eficacia, pero sin imponerlo, sin ser autoritaria. En conclusión, el liderazgo es un tema extenso, el liderazgo es un tema bastante importante en la sociedad actual. Durante toda la historia, durante toda nuestra era humana, hemos experimentado diversos eventos, em, diversas situaciones. Hemos pasado por diferentes desafíos, hemos tenido diversas metas, diversos objetivos a lo largo de la historia, dependiendo del tiempo específico. Y nosotros como seres humanos seguimos en constante construcción. No debemos dejar que se pierda la figura del liderazgo eficaz, porque nuestro liderazgo debe basarse en la empatía, nuestro liderazgo debe basarse en los valores, nuestro liderazgo debe basarse en las cualidades positivas que nos impulsan como seres humanos, nuestro liderazgo debe basarse en eso que nos hace ser diferentes al resto de una forma positiva. Nosotros estamos aquí para servir, para abrir el camino. El liderazgo que más me llama la atención, aunque no lo mencioné aquí, es el liderazgo que vino a ejercer Jesús en la tierra. Su liderazgo no fue para ser servido aún siendo Dios, sino que vino a servir. Podríamos pensar que era una idea descabellada degradarse de tal forma de venir a servir a una especie o una raza superior, inferior, perdón. Pero si Él lo hizo siendo el líder supremo, el creador del universo, pues nosotros debemos ejercer eh, e imitar su ejemplo como líderes en cualquier rama de nuestra vida, en cualquier aspecto, en cualquier faceta, en cualquier lugar, en cualquier etapa del liderazgo que estemos viviendo. Porque el liderazgo en general se trata de servir, abrir caminos y poder hacer que las personas que están a nuestro alrededor puedan crecer juntamente con nosotros para alcanzar los objetivos. Muchas gracias.